Ok, muy bien. Excelente, ¿qué más? ¿Qué ¿Cómo más era? es la democracia? Creo que eso vimos ayer en sociología. Libres a la expresión. Muy La, bien, partici- tenemos la la libertad participación de todos. de, ¿no? Prácticamente el término democracia sí viene de dos vocablos griegos directamente, ¿no? Que nos dice demos, en este caso, que es gobiernos y kratos, que es pueblo. Y prácticamente significa democracia, el gobierno de el pueblo, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, nosotros elegimos a nuestros representantes. ¿Mediante qué los elegimos? El voto. Elecciones. Voto. Elecciones. El voto. Elecciones, el voto. Mediante elección popular. Muy bien, mediante el voto. Excelente. ¿A partir de qué año es obligatorio el voto? 18 años. De los Los 16. 16 años. Obligatorio 18, pero facultativo Obligatorio 16. 18. Muy bien, excelente. Con obligación a partir de los 18 años, ¿no? Con voto facultativo o opcional a partir de los 16 años como tal, ¿no? Ahora, ¿cuál es el límite de edad para votar? ¿O no tenemos límite de edad? No hay límite. No No hay No hay límite. límite, pero obligatorio hasta los 65 años. Muy bien, excelente. Obligatorio hasta los 65, pero tenemos pues la oportunidad de seguir realizando el voto, ¿no? Entonces, además de ello, como ustedes saben, prácticamente es una forma en donde nosotros participamos activamente en nuestra sociedad, ¿no? Elegimos representantes, elegimos candidatos, elegimos directamente a personas que nosotros directamente busquemos la manera de que ellos puedan ayudar a solucionar nuestros problemas y así directamente los elegimos mediante el voto, ¿no? Y eso es parte directamente del origen de la democracia en la sociedad griega, ¿no? Dentro de la sociedad griega prácticamente manejaban las ciudades organizadas en ciudades-estado. Algo similar a lo que tenemos hoy en día. Por ejemplo, ¿cuál es el máxima o la máxima autoridad que tiene Quito? El alcalde. Dios, ¿El alcalde? El alcalde. el alcalde. Participación política. Muy bien. El Participación alcalde. política. Excelente, muy bien. Ahora, ¿cuál es el máximo representante del Ecuador? El El presidente de la presidente. República. El presidente. Daniel Noboa. Muy Lastimosamente, bien. Daniel Noboa. El presidente de la República. Aquí también podemos establecer directamente, aunque nosotros tengamos alcaldes, ¿sí? Él también debe rendir cuentas al presidente de la República, es decir, a una autoridad, una autoridad suprema como tal, ¿no? Entonces, miren, así se organizaban las ciudades-estado, ¿no? Especialmente en Grecia como tal. También podemos establecer que el arte, ¿sí? La filosofía, una disciplina sumamente fuerte, ¿sí? Que prácticamente de ahí partieron todas las disciplinas que nosotros conocemos en la actualidad, ¿no? Si recordamos un poquito, ¿qué significa el término filosofía? La expresión del pensamiento. ¿Es doctrina filosófica, tal vez? Ya, muy bien. ¿Qué más era la filosofía? Es una forma de pensar, profe, o como reflexionar. Muy bien, también lo podemos interpretar así. Muy bien. Ok, la filosofía, ¿no? En términos generales significa amor a la sabiduría, es decir, amor al conocimiento, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente dentro de la sociedad griega existieron grandes filósofos que prácticamente dieron mucho conocimiento a su sociedad, ¿no? Uno de ellos, Aristóteles. Aristóteles, que prácticamente era un representante que iba a los templos, prácticamente daba lo que son conferencias en plazas, y eventualmente compartía su conocimiento como tal, ¿no? Pero sobre todo, dentro de la sociedad griega,
tenían lo que son clases sociales sumamente establecidas. Primero, los ciudadanos, que prácticamente eran los únicos que tenían derechos políticos, eran hombres libres nacidos en Atenas, los metecos, que eran extranjeros libres, comerciantes, artesanos, sin derecho al voto, perdón, y prácticamente los esclavos, ¿no? Que dentro de la sociedad griega como tal, eran los principales en realizar todas las actividades de arquitectura, de agricultura, ¿sí? Y de igual manera podemos establecer de que ellos no gozaban de ninguna participación como tal, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente en la sociedad griega, las dos ciudades más emblemáticas, por un lado, era Atenas y por el otro prácticamente era Esparta, ¿sí? Hemos visto la película tal vez 300. Sí, listen. Sí, Sí, ¿no? Sí, A ver, ¿No? para Sí. que este San Valentín vayan a ver 300. Los que estemos solteros. Muy bien. Ahora, bueno, en la película como tal, ¿no? Nos habla directamente de la vida, ¿sí? De los espartanos, ¿no? Que prácticamente desde muy pequeños eran entrenados, ¿sí? Para los conflictos, para las guerras, para las luchas, y que prácticamente era un ejército sumamente grande, sumamente temido, ¿no? Sin embargo, en la película y también en la vida real, se establece el enfrentamiento que tuvo, en ese caso, los 300 espartanos contra el imperio persa. En la película, bueno, y en la vida real, ¿cómo se llamaba el líder de los espartanos? ¿Se acuerdan? no me vi esa película, pero ya me voy a ver. Ujú. Ya, para muy él, bien. profe. Meliodas. El rey Meliodas. Leonidas era. Leonidas, muy bien. Leonidas. Ok. Que prácticamente estaba a cargo del enfrentamiento. Ahora, Leonidas era. muy bien, en los persas. ¿Cómo se llamaba el rey de los persas? Le llama. A ver, ¿cómo se llamaba? Entonces, sí, parece que Ciro vamos el a Grande, pasar. tal vez. ¿Se llamaba, perdón? Ciro el Erges, Grande. profe. Ciro Ok. el Grande. Muy bien. Jerjes. Bueno, Jerjes creo que se llamaba. prácticamente. Sí, muy bien, acertamos, Jerjes. ¿Darío el Entonces, Grande? casi, pero no. Ahora, cabe recalcar, ¿no? Que la película habla de la vida de los espartanos, pero también nos habla en base a su organización, ¿no? Que de igual manera también tenían, pues, los atenienses. Ahora, vamos a determinar de igual manera, en este caso, ¿sí? ¿Cómo eran los requisitos directamente para ser considerados ciudadanos dentro de Grecia? ¿Sí? Para ser considerado ciudadano era indispensable cumplir con 3 condiciones estrictas. La primera, ser un hombre libre. 2, haber nacido en Atenas. 3, ser hijo de padre y de madre ateniense. ¿Sí? Que eran los únicos directamente que podían participar en el voto. ¿Sí? Aquí también podemos ver que en la política ellos tenían voz y voto en las asambleas. También lograban, en este caso, tener o acceder a los cargos públicos, ¿sí? Aquí en la parte militar tenían la obligación de defender lo que son los territorios, las ciudades, en tiempos de guerra, que prácticamente eran encargados de gozar de muchos privilegios en la educación y en la vida cultural como tal, ¿no? Miren, en la imagen que tenemos acá podemos observar cómo Aristóteles prácticamente salía de las plazas, ¿sí? Y directamente compartía su conocimiento, ¿no? Después, obviamente, apareció Platón, Sócrates, Demócrito, y bueno, tantos filósofos que prácticamente representaban lo que es el conocimiento, ¿no? Aquí también podemos hablar un poquito acerca de otra clase social sumamente importante dentro de los griegos, los metecos, que prácticamente eran comerciantes y artesanos, ¿no? Miren, por ejemplo, en la imagen que tenemos acá, destaca que los representantes o las autoridades de los griegos siempre se encontraban en el centro de la ciudad, ¿sí? Y las demás personas prácticamente vivían alrededor. ¿Ok? Muy bien. Y vamos directamente
a la esclavitud. Como ustedes saben, la sociedad griega, ¿sí?, se manejaba con una fuerte persecución, de cierta manera, hacia las personas o los prisioneros de guerra, ¿no? Que prácticamente eran sometidos a todas las condiciones de trabajo muy fuertes y la mayoría directamente de ellos perecieron en estos enfrentamientos, ya que los dueños como tal los mataban en el peor de los casos, ¿no? Es algo similar cuando nosotros nos vamos en el campo y especialmente las personas que tenemos animalitos, cuando nosotros vamos a comprar un caballito en el tiempo de nuestros abuelitos, por lo general, ¿qué tipo de cosas nosotros observábamos para comprar, digamos, a un caballito? ¿Qué lográbamos observar? Muelas. Ya, muy bien, ¿qué más? Que El sea estado del macho, caballo. El profe. pelaje del animal. El estado Ok. del caballo. Que esté sano. Ok, Que estés en buenas condiciones. eso es en buenas Esté sano. condiciones. La Ok. edad. La edad de igual manera. Entonces, miren, prácticamente de esa manera, muy similar, vendían a los esclavos dentro de los templos o dentro de las plazas más importantes que tenían los griegos, ¿no? Miren, justamente así, ¿sí? Los colocaban en las plazas, colocaban valores, colocaban precios y prácticamente los vendían de esa manera, ¿no? Ahora, si bien es cierto, hasta el día de hoy nosotros podemos establecer prácticamente, sí, que los griegos dejaron las bases fundamentales para el crecimiento de nuestra política, de nuestra sociedad en general. Por ejemplo, nosotros tenemos asambleas nacionales. Sí, 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 profe. dice. Sí, la sí, Asamblea sí, Nacional. sí. sí. Muy bien, Asamblea General. autoridades. Sí, 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 Los También, asambleístas. sí, muy Ah, bien. Elegimos a nuestros representantes mediante el voto. sí, Sí. sí, profe. sí, sí, También lo profe. hacemos. Muy bien. Y sobre todo también tenemos lo que son las clases sociales, ¿no? Ahí también podemos determinar prácticamente que los griegos, ¿sí?, jugaron un papel trascendental prácticamente en establecer lo que son políticas de gobierno, en establecer directamente lo que son normativas de sanciones, pero sobre todo crear lo que son las asambleas en general, ¿no? Y sobre todo también en las disciplinas. De igual manera, fueron expertos en la creación, ¿sí?, de instrumentos de viento en música. ¿Cuáles son los instrumentos de viento? La La flauta. La flauta, flauta. Saxofón. El Una arpa. trompeta. trompeta. El violín, listen. El Melódica. violín, muy bien. ¿Qué más? El rondador. Armónica. La Ya, muy armónica. La melódica también, muy bien. Miren, por ejemplo, acá, ¿no? Prácticamente eso también, la trompeta, miren, la mayoría de los instrumentos de viento que nosotros acabamos de mencionar, prácticamente las utilizamos hasta el día de hoy, ¿no? El vino, de igual manera que prácticamente son productos que encontramos en nuestras casitas, ¿no? Lo que son las columnas, si yo preguntara, ¿nuestra casita está hecha de columnas o no? Sí, profe. Sí, Sí, profe. dice. Sí. Sí. Hey, muy bien. Eso también es un legado que nos dejaron los griegos en general, ¿no? En fin, prácticamente nosotros podemos determinar que como sociedad seguimos basándonos prácticamente en el legado de esta gran civilización, ¿no? Ahora, en esta imagen de acá, prácticamente les quería mostrar, ¿sí?, que todo el crecimiento, ¿sí?, de los griegos como tal, ¿sí?, tuvo un inicio sumamente corto en la partecita de aquí, la península de acá, justamente donde destaca el color, me parece que es tomatito rojo, ¿no? Sí, justamente en esa península como tal tuvo un crecimiento muy grande, ¿sí?, en sus mejores años los griegos, ¿no? Sin embargo, aquí también podemos establecer de que tuvieron grandes enfrentamientos, tuvieron de igual manera grandes culturas que en su momento los fueron conquistando, uno de ellos que también fueron los
romanos en general, ¿no? Y antes de avanzar, prácticamente los griegos también tenían lo que es su propia religión. ¿Qué dios era considerado, pues, el dios más importante que tenían los griegos? El dios Zeus. Zeus, muy bien, ¿no? Que prácticamente pues lo representaban en la mayoría de los templos, ¿no? Y de igual manera practicaban lo que es el resaltar la belleza del cuerpo humano, ¿no? Hablamos directamente de resaltar lo que eran los atributos y por ende empezaron directamente a tener técnicas, en este caso del desnudo, técnicas en donde prácticamente destacaban las virtudes de la belleza del cuerpo del ser humano, ¿no? De igual manera, también crearon algunos juegos que siguen dándose hasta el día de hoy. Por ejemplo, hemos escuchado los Juegos Olímpicos. Sí. Y listo. Sí, listo. ¿La Sí, seguimos dice. practicando hasta el día de hoy o ya no? Sí, Sí, dice. Sí, todavía. las Olimpiadas. Ok, Las Olimpiadas. Olimpiadas, ¿no? Justamente para aquella época, con los griegos la realizaban en honor al dios Zeus cada 3 años, ¿no? Entonces, miren, esas actividades que prácticamente los griegos lo hacían en sus mejores años, todavía prevalecen hasta el día de hoy, ¿no? Pero en fin, dentro de nuestra sociedad, el tener autoridades, el tener democracia, el saber elegirlos directamente, nos hace responsables y participativos dentro de nuestra política en general, ¿sí? Bien, chicos, hasta ahí, por favor. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, dice. No, profe, muchas gracias. Listo. Muy bien, chicos. Por el caso de ciudadanía, no les voy a mandar ninguna actividad, ¿no? Pero sí les recomiendo que el fin de semana o a partir de la siguiente semana puedan revisar nuestra plataforma que ya estará actualizada para que ustedes directamente la puedan conocer, ¿sí? De mi parte, chicos, una bonita noche, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos en la siguiente clase, ¿sí? Cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias, Lisa. Hasta mañana.